Santo eres Jesús. Amados hermanos, una vez más, sean todos bienvenidos al devocional que ha tenido a bien el Ministerio de las Águilas en Hanover diseñar para edificación de la iglesia. Para mí, una vez más, con honor, con alegría, vamos a continuar la tercera parte del capítulo Conversar con Dios. Fíjense, amados hermanos, que hemos hablado en las dos primeras partes, una especie de repaso, que el fundamento bíblico por el cual conversamos con Dios lo encontramos en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3, en estos momentos en que el mundo está atravesando tantos cambios a nivel de elecciones políticas, situaciones de temblores, situaciones de huracanes. A nuestros hermanos de Centroamérica hemos sentido con dolor ese huracán Edna que ha azotado a tantos países, los tiene anegados, pero Dios siempre manda su mano auxiliadora. Oramos para que nos mueva y para que un ejército de personas de la fe puedan acudir a ayudarlos a levantar. Por eso es que en este momento Jeremías 33:3 es una realidad en nuestra vida como creyentes. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y las cosas grandes y ocultas que no conocemos es el poder admirable, sobrenatural, auxiliador y consolador en Cristo Jesús. A veces nuestras fuerzas desmayan, nuestra fuerza física, pero por eso es que cuando el espíritu está fortalecido, aun cuando en la debilidad del cuerpo estemos abatidos, confiad, yo he vencido el mundo, dice Jesús. Por lo tanto, nos renovamos en el espíritu, recargamos nuestro cuerpo y adelante firmes en la fe, cual soldados de guerras, porque somos soldados de fe. Pasamos por proceso, pero todo pasará en el nombre de Jesús, quien está con nosotros, sosteniéndonos en todo momento. Por eso Jeremías 33:3, repetirlo constantemente durante toda esta semana hasta apropiarnos de él, porque en la palabra de Dios es que hay verdadero poder. Hablábamos también en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta detrás de ti, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Apartémonos, ¿verdad? Para buscar esa presencia, esa intimidad con Dios y para que podamos ir desarrollando la disciplina de la oración. Esos dos aspectos fundamentales lo hablamos durante el primer ciclo de este capítulo que lleva como título Conversar con Dios. También hablábamos de los dedos de la mano, los diferentes tipos de oración. Puede haber más, pero los básicos, repasando, orábamos confesando nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Orábamos para poder ser redarguidos por el Espíritu para que nos santifique. Orábamos por alabanza porque Dios merece toda nuestra adoración y alabanza, y la alabanza tiene poder. Limpiamos las atmósferas, los ambientes espirituales, los ambientes materiales, cuando decimos, Señor Espíritu Santo, poderoso, entrónate en nuestro corazón. Y hay transformación. Todos los que hemos pasado por procesos en este caminar con Cristo podemos testificar eso una y otra vez. Alabado sea el nombre de Jesús. Oramos también por peticiones, ya sean personales, colectivas, peticiones de diferentes naturaleza. Cuarto, oramos por intercesión, orar uno por los otros, ¿verdad? Intercesión por personas, intercesión por situaciones, intercesión por milagros, intercesión por transformación, intercesión por los perdidos, intercesión por los que han llegado a los pies de Jesús para que Dios interceda transformando. Y nunca debemos olvidar
que en todas esas oraciones debemos incluir la última que se conecta con las demás, que es la oración de gratitud, porque estamos vivos y tenemos salvación no por nosotros, sino por la grande misericordia de Dios, por la gracia, su favor a nuestra vida a través del acto de sacrificio de Cristo Jesús, porque en su nombre es que alcanzamos salvación. En síntesis, esa fue la primera parte del capítulo Conversar con Dios. Jeremías 33:3, Mateo 6:6 y los 5 tipos de oración. Luego, la semana pasada hablábamos de los beneficios de la oración, ¿verdad? Y ahí hablábamos del Salmo 34, cuando el salmista decía, busqué a Jehová. Filipenses 4:6-7. Poderosos, ¿verdad? Versículos que nos han sellado en la vida espiritual a través de todos los tiempos y que nos dan esa fortaleza que necesitamos diariamente. Filipenses 4:6-7. Poderoso, tenemos que aprenderlo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que nos afanamos porque no podemos negar que respondemos a una naturaleza carnal y el afán es parte, ¿verdad?, de esa naturaleza carnal que es común a todos los seres humanos y los creyentes seguimos siendo humanos. Y nos invita Pablo a través del libro de los Filipenses, que es un libro breve, poderosísimo, que oremos, que le entreguemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La fe es saber, la certeza de que Dios no nos abandona y que lo que le decimos, Dios lo escucha y que en su tiempo y en su favor, Él hará el milagro conforme al destino profético que tenemos cada cual. Habíamos dicho que un sí, que un quizás, que un no o un espera todavía eran también respuestas de Dios, porque las respuestas son parte de los procesos que en la fe tenemos que asumir y enfrentar. Bien, entonces, luego decía, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Habíamos dicho en devocionales anteriores que la paz es Cristo Jesús. En el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro amigo, nos lleva a Jesús. Por lo tanto, la paz, cuando tenemos que definir la paz es sinónimo, es igual, equivalente a Cristo. ¿Qué es la paz? La paz es Cristo. Cuando tenemos a Cristo, es que entendemos que Cristo es la paz. Bien, y la palabra lo dice. No es razonamiento humano, es que la palabra lo afirma. Y la paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos está guardada por Cristo Jesús. Filipenses 4, de 6-7. Bien, entonces decíamos en la clase pasada también, aparte de Salmos 34, Filipenses 6-7 que acabo de recordarles, hablamos también de las condiciones de la oración. Hay unas condiciones, es como preparar, asfaltar el camino, diseñar una manera para poder orar y era limpiar nuestro corazón, tener fe, permanecer en la palabra, trabajar para el reino y asumir la conformidad de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso no es otra cosa que la obediencia. Las vuelvo a repasar. Las condiciones para la oración es tener un corazón sincero, humillado, arrepentido. Orar con fe, que es seguridad, confianza, certeza. No hay duda de a quién le estamos orando, al Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios eterno.
Tercero, permanecer en la palabra. Por eso es que tenemos que adiestrarnos en sana doctrina, por eso es importante congregarnos, por eso es importante la figura pastoral, por eso es importante los ministerios, porque en ellos nos vamos capacitando para poder desarrollar discipulado. Y un discipulado es un seguidor de un maestro, y nuestro único maestro es Cristo Jesús. Y para llegar a sus pies tenemos que irnos equipando, ¿verdad? Efectivamente. Cuarto, cuando hemos pasado por unos procesos de entregar el corazón, de ser transformados, se transforma también nuestra mente, desarrollamos una fe que se va solidificando en las pruebas, una dependencia en Jesús, permanecemos en la palabra, pero para permanecer en la palabra tenemos que conocerla. Cuarto, ahí es donde ya estamos capacitados para asumir el trabajo en el reino. El trabajo en el reino comienza en la mayordomía del hogar. Nuestro trabajo empieza con nosotros mismos, porque la salvación es personal. Todos pertenecemos a un hogar, a una comunidad, a una congregación de fe. Ahí está nuestro trabajo. Y Dios irá marcando el camino hacia donde nosotros podemos ser efectivos y nos va a ir delegando trabajo para edificación del reino de Dios. No es para vanagloria. El trabajo en Dios siempre es voluntario, siempre con gratitud, entregándolo todo, porque los tesoros los estamos acumulando para el cielo. Nadie es salvo por obras, pero hay que trabajar para el reino de Dios. Dios te capacita para encomendarte un trabajo dentro de su evangelio. Bien, y quinto, como condición para la oración, es vivir en la conformidad de que se haga su voluntad. Si pedimos y no recibimos, porque no convenía, porque Dios no lo aprobó. Y tener esa conformidad que nos da armonía en nuestra vida y nos arranca todas esas emociones que no le agradan a Dios, como el enojo, el estar con resentimiento, con raíces de amargura. Todo eso es abono para que el maligno nos saque del camino. No abonemos emociones, sentimientos, que lo que estamos haciendo es dándole abono al enemigo para que nos saque del camino y no germine el trigo y la cizaña sea más fuerte que el trigo. Tenemos que ir, ¿verdad? Hemos dicho, limpiando en ese simbolismo, en esa metáfora, y limpiando lo que dejamos caer como semilla en nuestro corazón. Porque de los dichos de la boca habla el corazón, lo decía el salmista, ¿verdad? También hablábamos que hay que conocer dónde está el Padre Nuestro, esa oración modelo que Jesús le enseña a los discípulos, y recordándole que está en dos evangelios, en Mateo 6, versículo del 9 al 13, Mateo 6, versículo del 9 al 13, y también en Lucas 11, versículo de 2 al 4. ¿Verdad? Esa oración sincera y sencilla. Fíjense que tienen dos cualidades que nosotros tenemos que imitar: sinceridad de corazón y sencillez. Y repetirla y conocer las diferentes partes que quedaron discutidas en la clase pasada. Hoy vamos a terminar, si así el Señor lo permite, con 3 aspectos finales de cómo conversar con Dios. Y es por quién vamos a orar. ¿Por quién tenemos que orar? Segundo, la parábola de Marta y María. Y tercero, los deberes en la oración. Bien, entonces pasamos inmediatamente al primer tema del día de hoy con el título Conversar con Dios. El tercer día que estamos discutiendo este poderosísimo, hermoso y edificante capítulo en el discipulado en Cristo. ¿Por quién debemos orar? El deseo de Pablo, una vez más nos remitimos, hacemos referencia a Pablo, y él nos indica
en la carta a los Romanos, el capítulo 10, versículo del 1 al 15, le instruye a los romanos y nos instruye a usted y a mí hoy por quién debemos orar. Le anticipo que se puede resumir por todos y por todo. Por todos se refiere a todas las personas sin excluir. Y por todo, amados, es por todas las situaciones humanas que enfrentamos en todos los roles que usted se pueda imaginar. Dios es un Dios que no excluye, es un Dios que vino a salvar el mundo del pecado. Por lo tanto, nosotros no podemos tener un espíritu de juicio, un espíritu de exclusión, porque hay que orar por los que están perdidos. Dios vino a salvar al mundo. Si alguien tiene que ser salvado porque está en peligro, está perdido, perdió el camino, está en pecado, por lo tanto, tenemos que volver a mirar como miraría Jesús. Y tras esas personas que en la sociedad están desechados, están marcados, están llenos de, la gente está lleno de prejuicio hacia ellos. Y a esos es que Dios nos manda a buscar, al que está en necesidad, abatido, perdido en tiniebla. Por eso es que tenemos que limpiar nuestro corazón también de prejuicio. Fíjese en lo que Pablo a los romanos le contesta sobre esta pregunta, ¿por quién debemos orar? Vamos al libro de los Romanos, capítulo 10, versículo del 1 al 15. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Categóricamente desde el primer versículo Pablo establece que el anhelo, el deseo, su meta en el corazón es orar a Dios por Israel, el pueblo escogido, para salvación. Como Pablo tenemos que saber por qué oramos, por eso es que hemos ido por parte. El versículo 2 del capítulo 10 de los Romanos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículos 2 y 3 nos está advirtiendo que él ora para salvación del pueblo de Israel porque él iba a evaluar cuáles eran las áreas de necesidad en las diferentes iglesias que se estaban estableciendo, enseñando sana doctrina. Y él fue a advertirle de que la salvación no era conforme a la justicia de los hombres, ni a los escribas ni a los fariseos en sus leyes, ¿verdad?, mosaicas, sino conforme al acto de sacrificio en Cristo Jesús. El capítulo 4 deben marcarlo, es fundamental, el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe lo siguiente, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero, esto es una conjunción causal. ¿Qué quiere decir? Él afirma una cosa y cuando dice pero, está indicando que hay una excepción. Escuchemos el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para entonces traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Cristo ni baja ni sube, Cristo lo es todo. Y es en ese versículo 8 dice cerca de ti, amado, de usted que me está escuchando, me está viendo, de mí, está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Y esa es la palabra que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, que es lo que estamos discutiendo, es sumamente importante para entender que cuando venimos a los pies de Dios, es en Cristo Jesús que somos redimidos, restaurados y salvados. Y este poderoso versículo 9 se le conoce como el versículo de confesión. Romanos 19, cuando alguien se nos acerque y nos diga, yo quiero entregarme a Dios. Romanos 19, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Aleluya. Aleluya, porque en Cristo somos salvos. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si Dios nos dio el privilegio, el don de poder hablar, que nos separa en el reino animal de los animales, es para que con la boca, que tiene poder, nosotros alabemos al Padre, recordando que ese poder de lo que hablamos puede ser para vida o para muerte. Aprendamos a callar, aprendamos a tener un filtro en la boca y tener cuidado con lo que decretamos, lo que hablamos, y nunca usar la boca para maldecir, porque la maldición es para nuestra vida y puede atar generaciones en nuestra familia. Aprendamos a ponernos un filtro, y el filtro es: Señor, aprueba lo que yo voy a decir o sella mi boca si es que va a traer condenación para mi vida o para el que le estoy hablando. La palabra lo dice, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si con la boca yo confieso para salvación, quiere decir que también con la boca tengo poder para condenación. Esto es bien importante, amados hermanos, pasemos un filtro, aprendamos a tener filtro en la mente, en la boca, en todos nuestros sentidos. Hemos hablado en estos devocionales que tenemos que santificarlo y a veces tenemos que echarnos para atrás y cuidarnos de nosotros mismos. A veces el enemigo nos habita, somos nosotros, no es otra persona. Lo que decimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos con las manos, que también puede ser para construcción o destrucción. El versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca, ¿cómo invocamos? Con la boca. ¿Cómo pues invocan a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, el poder de la palabra, amados hermanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Él aquí está también haciendo una acertación a evangelizar, a que nosotros somos la boca y los pies que necesita el evangelio para poder llegar a las vidas a través de nuestro testimonio y a través del trabajo para el reino. Es importante entender Romanos 10, estos versículos, repáselo nuevamente. Hay poder en la palabra, pero hay una comisión en ese versículo 15. Cuán hermosos son los pies, está bendiciendo los pies de los soldados de la fe que asumimos el evangelismo a través de las diferentes formas, discipulado, ministerio, a través de aquellos que van a diferentes países a sacrificar muchas veces hasta sus propias vidas como misioneros, a los que escriben
¿verdad? Libros con referencia a la Biblia para que la podamos entender. Aquellos que escriben devocionales, aquellos que predican, aquellos pastores que están en silencio anónimo haciendo obras en sus comunidades. Todo eso lo ve Dios y a eso que nos llama. Amén. En Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, hay unas instrucciones sobre la oración. Primera de Timoteo, una vez más, Timoteo recibe estas instrucciones de parte del apóstol y nos dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4, exhorto. Una exhortación es una recomendación, un consejo. A veces la exhortación conlleva una orden. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Cómo vamos a orar? Haciendo rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios eterno? Dios es el amor, que haya salvación. Así que Él nos llama a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Intercedamos por los gobiernos. Lo dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. En Mateo 9, 37 al 38, el Evangelio según San Mateo nos habla sobre las peticiones a los que nos manda el Señor. En Mateo leemos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. En otras palabras, que el trabajo es mucho y poco los obreros. Este potente versículo nos está hablando a usted, amado hermano, y a mí. El trabajo en el Evangelio es mucho. El trabajo es mucho. La mies, ¿verdad?, es mucha y los obreros pocos. Tengamos un corazón dispuesto a trabajar por el reino de Dios. Versículo 38 de Mateo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Por eso que tenemos que rogar, porque se añadan vidas al reino y en gratitud sean parte del gran ejército del Dios Todopoderoso. Tenemos que interceder por el perdido, ser luz y sal en el mundo y trabajar constantemente para que el evangelio de salvación, de redención y de paz que Cristo Jesús llegue a las vidas que tanto lo necesitan. Amados hermanos, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando nos maltratan? En la carne hay emociones que no podemos negar, por eso es que estamos contaminados y estamos heridos por el pecado. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos maltrata, nos enojamos. A veces desarrollamos un afán de venganza, aunque no lo hagamos. Está el germen de la venganza. Decimos te perdono, pero no olvido. Ese tipo de sentimientos no le agrada a Dios y constricta el espíritu, lo entristece y el espíritu se aleja porque o le servimos a Dios o le servimos al maligno. Tenemos que estar claros. Lucas, en el capítulo 6, versículo 28 nos dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que nos calumnian. Lucas 6, 28. Vence el mal con el bien.
Lucas 6:28. Cuando estemos así enojados, porque en la carne y en el corazón no he recibido algún tipo de ingratitud, de ofensa, respiremos y exhalemos. Y exhalemos paz y repitamos conforme Lucas 6:28 nos ordena en su palabra. Dios, bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. Y hágalo, amado hermano, la palabra fiel no miente. Usted va a sentir un empoderamiento del espíritu porque usted le está quitando poder a la ofensa. Usted le está quitando poder al maligno que ha utilizado a ese otro ser humano. A veces nos utiliza a nosotros y somos nosotros los que hemos quizá calumniado a alguien, a veces sabiendo o no sabiendo. Por eso es que tenemos que perdonar y bendecir, porque a veces somos nosotros los que incurrimos en esa terrible falta. Vence el mal con el bien. Lucas nos lo dice en 6:28. Lucas 6:28, bendece a los que maldicen y orad por los que nos calumnian. A eso es que nos llama Dios en su palabra. Por eso tenemos que tener santificado nuestro sentido y purificado nuestro corazón, presentándoselo diariamente a Dios, quien es el único que tiene el poder para transformarlo, para limpiarlo, y el que hace la obra preciosa en nuestra vida, para testimonio de su poder. La oración, amados hermanos, es un regalo para Dios y para nosotros mismos, porque nos bendice. Vamos todos a Efesios 3, versículos 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Pablo nos ilustra en esta oración cómo interceder por nosotros y por otros. Sobre todo cuando, ¿verdad?, estamos en ese momento de crisis, dolidos por algo, por una ingratitud, por una traición, por una pérdida, por un quebrantamiento, sea de salud de nuestros familiares, porque pedimos milagros y en la carne nos desesperamos o no llegan. Amados, madurar en la fe implica que tenemos obediencia y sometimiento al Padre, cualquiera que sea su voluntad. Efesios 3, 14 al 21. Lleva como título el amor que excede a todo conocimiento. El amor que excede a todo conocimiento. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo repito, es el versículo 19 de Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 14, 21 nos dice que si estamos llenos de amor, de la paz, en Cristo, porque Él es el amor y la paz, va a derramar sobre nosotros poder en nuestra oración. Mira, amados hermanos,
Dios se manifiesta con poder extraordinario en nuestras vidas ordinarias. Nosotros no somos extraordinarios. Extraordinario es aquel a quien nosotros reconocemos su poder, su soberanía y su eternidad. Repito, Dios se manifiesta con poder extraordinario en nuestras vidas ordinarias. Porque todos nosotros, ¿verdad? Somos iguales ante Dios, con defectos y virtudes. Somos personas comunes y corrientes. Quien no es común y corriente, quien es extraordinario, es Dios. Quien por su infinito amor y misericordia opera en nosotros con poder y bendición de manera extraordinaria. No somos nosotros, es Él haciendo su obra, no para que nos gloriemos, sino para que le otorguemos toda la gloria y la honra a Él, porque de Él es que emana el poder. Podemos, amados hermanos, en esta parte de cómo y por quién orar, podemos escribir una lista de oración. ¿Y a quiénes podemos incluir en esa lista? A todos aquellos que tengan necesidad de oración o por gratitud por favores recibidos. Pero siempre usted ore por usted, por su relación con Dios, por la familia, que es nuestra primera mayordomía, nuestro primer campo de trabajo y de batalla, es la familia. Por los familiares y por los amigos, sean cristianos o no cristianos. Siempre que usted es una nueva criatura y ha podido allegarse a una iglesia de sana doctrina, usted tiene que orar por esa congregación que es su familia de fe, donde usted está perseverando junto con otros hermanos. Ore por sus pastores, por los ministros, por los ministerios, por la iglesia, que es esa familia de fe en la cual unos a otros nos apoyamos y crecemos y damos y recibimos amor. Es una bendición pertenecer a una familia de fe, porque solamente hay una, la familia de Cristo Jesús. Podemos orar por los que se te oponen, por nuestros enemigos. Enemigos, el cristiano no debe tener enemigos, pero hay gente que se opone a nuestra relación con Dios, pues vamos a orar por ellos para que no sean piedra de tropiezo, y si es que Dios los está utilizando, pues que de manera extraordinaria esas piedras se conviertan en piedras de victoria. Que en lugar de que nos hieran, sean utilizadas con poder para testificar de las maravillas que Dios hace, tornando lo malo en bueno para bendición de aquellos a quienes le amamos, le servimos. Tenemos que orar por los gobernantes y las autoridades. Tenemos que orar por nuestras necesidades personales. Tenemos que orar por la naturaleza, porque en nuestra casa hay infinidad de oración. Usted establezca una lista de acuerdo al orden de prioridades que usted necesita evaluar para tener balance en su vida personal y en su vida espiritual. Y balance es que la vida espiritual y la vida personal se conviertan en una, porque no podemos tener muchas caras. Somos uno, como dice ese corito precioso que yo atesoro. Somos uno, ¿no? En Cristo somos uno, uno solo, solo uno. Por lo tanto, en todo lo que hagamos y seamos, tenemos una sola identidad. Somos hijos de Dios y en todo momento somos sus embajadores. Pero hay cosas que a veces se interponen, no lo podemos negar. Por lo tanto, tenemos que ir en oración. ¿Cuáles son esos elementos, esos aspectos en que en la autoevaluación usted determina: yo necesito ser restaurado en esta área? Pues ese es su orden de oración. Hay muchas en común, pero hay otras que son peticiones personales. Bien,
haga la lista. Hay algunas personas que tienen un libro de oración, una libreta, hay otros que tienen un cofre, hay otros que en su cuarto al lado de la cama tienen una especie de tarjetita y escriben una oración y todas las noches tienen una lista y oran por todas esas peticiones especiales. Mi cuñada lo tiene en su cuarto, hablo por ella porque también es una mujer de fe. Y ese es una especie de tarjeta como de este tamaño, y ahí ella tiene unas oraciones específicas, unas peticiones. Le tengo que confesar, lleva años, porque ella no está pidiendo en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. Son peticiones específicas de unas necesidades y unos quebrantamientos en áreas específicas. Pero ya no existe en su fe, perseverando, orando y trabajando para que esa obra sea hecha para darle gloria y honra a Dios. Haga aquello que a usted le fortalezca la fe. Si lo acompaña de unos versículos de la palabra, que debe ser así, más efectiva esa oración. Nuestra conversación diaria con Dios. Debemos tener unas actitudes correctas cuando venimos en oración a Dios. Un corazón puro, estar quieto, apartarnos y alabarlo. Porque cuando alabamos a Dios, reconocemos su grandeza, reconocemos su soberanía y reconocemos nuestra posición. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Él nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Conocemos su palabra, conocemos sus mandamientos. Por lo tanto, teniendo claro esa figura de autoridad eterna, soberana, misericordiosa, llena de amor para nuestra vida, nosotros, reconociendo su poderío, elevamos con respeto, reverencia, nuestras peticiones a su altar de gloria. Bien, vamos ahora a la segunda parte de la clase de hoy, y es que la parábola de Marta y María es breve pero poderosísima. ¿Dónde está esa parábola? Busquemos en Lucas 10, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor se puso a escuchar lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Un reproche. Repito, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado a mí sola sirviendo? Dile que me ayude. Y Jesús le contesta: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Esta parábola en Lucas 10, 38 al 42 nos enseña hoy que a veces actuamos como Marta. Yo he sido muchas veces Marta, amados hermanos, y estoy segura que muchos de ustedes también, distraídos, afanados por actividades para que todo quede bien, aparentemente importantes, a veces en el hogar, las tareas domésticas, o porque tenemos visita, porque hay una actividad, porque tenemos que coordinar algo en la iglesia, no oramos y le dedicamos el tiempo al espacio físico, a preparar las cosas, a
coordinar tantos detalles y se nos olvida el primero, que es venir a la presencia de Dios. Por eso es que Jesús, con amor infinito, le dice: María se sentó a escucharme, que es lo más importante para la salvación de su alma, y eso ni tú ni la tarea se lo va a quitar. Una vez más nos recuerda que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, es una gracia, un galardón, un favor, una bendición, un regalo que Dios nos hace, pero está de nosotros recibirlo. Y a veces nos tenemos que sentar y decir: basta, estoy abrumada y abrumada, yo no me conecto con Dios, yo tengo que estar en disposición, poner todo mi sentido en disposición para recibir como María la mejor parte que nadie me quitará, y es mi salvación en Cristo Jesús. Ni tareas domésticas, ni familia, ni afanes, ni coordinaciones. Apártese un momento, siéntese, dígale a todo el mundo: un momento, quiero estar sola. Si usted se reconoce que está como Marta, amado, yo lo he tenido que hacer hasta en la iglesia, cuando hemos tenido muchas actividades. Y yo digo: si me siento afanada, hay algo que está mal. Estoy siendo Marta, yo quiero ser María. Me aparto, busco presencia y digo: Señor, transforma mi corazón, te entrego mis ansiedades, que me dan muchas, amados hermanos. Yo quiero ser María, porque quiero recibir la mejor parte y estar sellada para salvación. Y no quiero que ninguna actividad y nada que yo haga tome el lugar de la paz que eres tú en mi vida. Te entrego la actividad, te entrego este afán. Tú conoces mi corazón, es para ti, es para tu obra, pero si me va a quitar la paz y no lo hago con amor, Señor, quítame, siéntame, porque yo quiero ser una obrera aprobada por ti, con un corazón sincero. Les confieso que, conociendo eso, muchas veces he tenido que decir: no voy a participar de esa actividad. ¿Cómo? En este momento yo estoy siendo quebrantada por algo en mi personalidad, algo privado, algo que yo sé, y se lo entrego a Dios en oración en secreto, y no me considero digna de participar. Si no hay amor en el corazón, amados hermanos, Dios está mirando siempre el corazón. No le va a quedar bien. Y usted es una piedra de tropiezo. Tiene que orar. Se tiene que apartar y orar, buscar presencia, y tenemos que ser bien celosos, protegiendo de nosotros mismos la salvación. He conocido hermanas en la fe, muchas Martas, que después terminaron, como decimos en mi país, explotadas de cansancio y dijeron: ahora no hago nada. Y andan con una amargura que no quieren participar ni de orar frente al altar. Entonces ahí hay trabajo que hacer, trabajo ministerial que hacer, porque esa persona se desgastó en la obra. Por eso es que yo siempre estoy diciendo, porque lo he pasado, lo he vivido. No podemos negar la carne se desgasta, hay condiciones de salud, hay medicamentos que tomar, hay efectos secundarios, y uno tiene que ser sincero. Y hay que respetar los sí y los no, porque también Dios usa sí y no cuando oramos. Y cada persona tiene unos procesos, y esos procesos deben ser respetados por los hermanos de la fe. Y en lugar de ser piedra de tropiezo, ojo, tenemos que ser bastón, porque hoy ellos son los cansados y mañana seremos nosotros. No juzguemos, seamos compasivos. Allí hay mucha necesidad de intercesión. Si hay una persona desgastada por ser Marta, es hora de que se siente, sea María, y escuche palabra para edificación y para preservar la salvación. Pasamos a la última parte: ¿cómo debemos orar? Primera de Tesalonicenses 5:17. Yo estoy segura que los hermanos en el ministerio se la saben ya, ¿verdad? Ora sin cesar. Pablo hace esa exhortación porque no oramos una vez,
porque Dios no es un mago. Dios es un Dios de planes y propósitos y de tiempos eternos que nosotros no entendemos, que vamos comprendiendo conforme aceptamos su soberanía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros oramos hasta recibir respuesta, sea a favor o en contra de nuestras peticiones. Pero en la fe, un no también lo aceptamos con agrado. Así que tenemos que ser consistentes en la oración. Perseverar en la fe es día tras día, no importa lo que suceda. También tengo que decirles, ¿verdad?, que a veces oramos por momentos específicos que son difíciles, como lo que estamos viviendo ahora. Oramos muchas veces también cuando necesitamos dirección para tomar decisiones, cuando somos tentados, cuando somos perseguidos, cuando nos llega alguna noticia inquietante, cuando llega una enfermedad, cuando nos encontramos en cualquier clase de necesidad. Toda la palabra está dirigida a que nosotros busquemos en la palabra el poder de Dios sanador y consolador, porque Él es todopoderoso. Yo les recomiendo las cartas paulinas, amados hermanos, filipenses, tesalonicenses, los evangelios, es que toda la Biblia, ¿verdad? Pero hay versículos potentes que muchas veces cuando usted escudriña la palabra guiado por el Espíritu Santo, usted encuentra la respuesta inmediata, porque es que Dios es extraordinario, se manifiesta de manera extraordinaria en nuestras vidas ordinarias. Debemos usar todas clases de oraciones. Habíamos dicho, ¿verdad? Los diferentes tipos de oraciones a veces las podemos combinar todas. La de confesión, la de fe, la de permanecer en la palabra, la de trabajar en el reino, la de aceptar su voluntad, que esas son las condiciones para orar, y los diferentes tipos de oraciones, la de confesión, la de alabanza, peticiones, la de intercesión y la de gratitud. Muchas veces oramos incluyendo las 5, lo que usted necesite. No hay una oración ni perfecta, ni una oración modelo, ni corta, no hay extensión. Entrega su corazón. A veces una oración es una sola línea. Señor, te necesito, toma control de mí. Si usted dice eso con fe y con sinceridad, Dios escucha. Debemos orar por todos. Recordemos que no excluimos, porque nosotros no estamos para excluir, estamos para incluir a todos los pecadores, sabiendo que también nosotros lo somos, para salvación de nuestra alma. Oremos por nuestra comunidad de fe, oremos por nuestra familia. Hay unos puntos para recordar. Primero, Dios ha provisto en la oración el medio de comunicación directa con Él por medio de Jesucristo. Dios ha provisto. Dios es proveedor, como pedid y se os dará. Segundo, las oraciones nos libertan del temor y la ansiedad. Que se haga tu voluntad. Gloríate en mi debilidad. Yo sé en quién me he creído. Y mi gozo es servirte y estar en tu presencia. Las oraciones nos liberan de temores y ansiedades. Cuarto, las escrituras nos dan pautas, guías y ejemplos para nuestras oraciones. Cuarto, Dios desea tu compañerismo y necesitas crecer en tu relación con Él. Por consiguiente, como consecuencia, los tiempos regulares de comunión a solas con Dios son esenciales. Tenemos que orar en privado y en público, ahora y a todas horas. No hay lugar. Usted lo que necesita es el corazón dispuesto y con la boca alabar al Rey de Reyes, al gran yo soy. Se ha probado a través de la historia de la humanidad, y con esto voy concluyendo, amados hermanos, una máxima o un tipo de conocimiento que es común en general a todos los seres humanos. Una especie de receta, por decirlo de alguna manera, para ser feliz, vivir de acuerdo a la palabra. Y es que cuando oramos y estamos en Cristo, Él nos libera el corazón de odio, libera nuestra mente de preocupaciones. Vivimos de manera sencilla y simple.
Damos más y esperamos menos. Lo voy a repetir. Cuando llegamos a la vida de la fe cristocéntrica, a través de la oración, logramos 5 elementos que nos nutren en la vida carnal y espiritual. 5 elementos, amados hermanos, los voy a repetir. Dios, a través de la intercesión de su Hijo, nos libera el corazón de odio. Segundo, libera nuestra mente de preocupaciones y ansiedades. Tercero, aprendemos a vivir de manera sencilla y simple. Decimos, yo no quiero ser ya complicada. Además, a Dios no le agradan los espíritus y las mentes variantes. Santiago 1:8. Damos más, esperamos menos. La oración nos libera el corazón de odio, libera nuestra mente de preocupaciones y ansiedades, vivimos de manera sencilla y simple, damos más, esperamos menos, porque la gratitud no la puede dar el ser humano cuya naturaleza es ingrata. La gratitud la sentimos cuando Dios nos abraza, nos consuela, vive con nosotros, nos bendice en su inmensa, infinita, perfecta misericordia. Yo no necesito esperar por el reconocimiento humano, porque yo vivo en el Espíritu, igual que usted, mi amado hermano. Dios nunca prometió días sin dolor. Dios nunca prometió días sin dolor, risa sin llanto, sol sin lluvia. Pero sí prometió fuerza para el día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Lo voy a repetir, está precioso. Dios nunca prometió días sin dolor, risa sin llanto, sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para el día, consuelo a las lágrimas y luz para el camino. Todo en el mundo pasa, mas su palabra no pasará. Orad sin cesar, hermano, y gloria al Rey de Reyes. Repitamos como Pablo le indica a los filipenses en el capítulo 4, versículos del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así. Por estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me fortalece a través de la oración. Sean todos bendecidos, mis amados hermanos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es Cristo Jesús, more con todo su poder en nuestras vidas para edificación de su reino y para su gloria eterna.